Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conéctate con Dios. Alborada de oración todos los sábados a las 5:20 de la mañana. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. El próximo domingo 2 de mayo te esperamos aquí en Familias Bendecidas a las 10 de la mañana. Con nuevas fuerzas y sin cargas pesadas encima. Libres de acusación, libres de frustración. Celebración online. Tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. En medio de la tempestad. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Tiempo de Fe en Familia. Qué bendición compartir con ustedes. De parte de Visión Internacional, nos sentimos muy felices de llegar a sus hogares. Cada Tiempo de Fe en Familia y también Familias Bendecidas los domingos. Bueno, es una experiencia hermosa compartir la palabra de Dios, el mover de Dios, la presencia de Dios para ti, para tu familia. En medio de un mundo donde Jesús nos advierte que hay aflicciones, pero que colocáramos toda nuestra confianza en el Señor, porque todo mejorará. Por la guía del Señor, por la bendición de Dios. Para todas las familias quiero decirles, todo mejorará en el nombre de Jesús. Dios está dispuesto a abrir caminos y tienes que estar muy atento, porque Dios abre camino para ti. Quiero orar por muchas familias y personas que están enfrentando un momento difícil en este instante, tal vez de enfermedad, tal vez hospitalizados, o momentos difíciles en el hogar donde se está esperando la provisión, están enfrentando pruebas, dificultades. Hay un Dios poderoso. Tenemos nuestra esperanza en el Señor y en su poder. Señor, te agradecemos por esta oportunidad. Bendigo a todas las familias aquí conectadas. Oro para que tú manifiestes tu poder, sanando a todas las personas que están enfermas y levantándoles con poder. Ahí mismo en esa UCI, Señor, tú puedes levantar a cualquier persona que humanamente tenga algún diagnóstico reservado, delicado, pero para ti no hay nada imposible. Te ruego también, Señor, que bendiga a las familias. Tú sabes las presiones que están enfrentando, la preocupación, que venga esa gracia tuya para asistirles. Bendice, Señor, bendice cada familia en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios en el Salmo 32. David, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que creía en la palabra, y un hombre que entendía que Dios podía abrir un camino. Y David nos enseña el secreto de estar atentos, de prestar atención a el mover de Dios, de prestar atención a cómo Dios obra, a cómo Dios abre puertas, a cómo Dios nos guía en su voluntad. Hay tiempos en los que el Señor nos habla de actuar, de emprender. Y David era una persona supremamente atenta a la voz de Dios, supremamente atento, y podía discernir y entender los tiempos del Señor. Era una característica muy importante de este hombre. Yo quiero compartir esta palabra que hemos llamado Dios abre camino para ti. Atento. En el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Una de las cosas que llama mucho la atención es que muchas veces Dios está más atento a nosotros que nosotros hacia Él. Y el Señor quiere hoy despertar en nuestro corazón ese interés en aprender, en su palabra, en ser enseñados de ese camino, porque de esa manera nosotros vamos a disfrutar las bendiciones del Señor. Muchas veces estamos distraídos, no estamos prestando atención, perdemos oportunidades, pero el Dios de gracia nos vuelve otra oportunidad. Y finalmente, si nos enceguecemos por la angustia
o por la tentación, o por la ira, o por las influencias de otras personas, pues lamentablemente vamos a confundir el camino. Pero el Señor dice, te haré entender. ¿Por qué? Porque uno no es capaz de entender con el razonamiento humano. Es decir, por más inteligentes que seamos, muchas veces no somos capaces de entender los planes de Dios con nuestra propia inteligencia. Él envía al Espíritu Santo para hacernos entender, pero también para enseñarnos el camino que debemos andar. Y hay una esperanza tan bonita aquí que el Señor nos dice, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces el Señor está continuamente atento a nuestras vidas, atento a toda necesidad, atento a toda dificultad. Ejemplo, Dios envía a Moisés y le dice, saca a este pueblo de acá. Y el Señor estaba ¿qué? Atento, había fijado sus ojos sobre Moisés. Se le presentó al frente el mar, los egipcios atrás. ¿Qué hizo el Señor? Le abrió camino, porque el Señor estaba mirando la necesidad, ¿sí? Y el Señor pues no tiene inconvenientes para nada. Uno se estresa, uno sufre, uno dice, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a resolver esta situación? Y el Señor no, Él está en su trono porque Él es el dueño de todo, Él gobierna. Mira qué privilegio y qué bendición ser hijos de Dios. Recuerda el día que conociste al Señor. Yo recuerdo ese día muy importante hace muchos años que recibí al Señor. A partir de allí, Él ha fijado su mirada, sus ojos sobre ti. Y cuando justo has estado en una aparente encrucijada, en un callejón sin salida, en una dificultad apremiante, ¿qué hace el Señor? Abre camino. Pero si tú y yo nos distraemos, no prestamos atención, no estamos atentos, pues entonces nos vamos a quedar allí privados de la bendición del Señor, y Dios no quiere eso. Entonces mira, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. El Salmo 81 nos habla también de ese Dios poderoso que abre camino, de ese Dios poderoso que no tiene inconveniente alguno con abrir el mar, con hacer que una roca en el desierto produzca agua. ¿Cómo te parece eso? Que no tiene problema, como hizo con Elías, de enviarle el alimento con los cuervos. Es decir, un Dios que abre caminos donde no hay forma. El Salmo 81 lo expresa en un sentido de lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, y lo escribe como en un sentido de reclamo. Nosotros lo vamos a analizar en el sentido afirmativo. Entonces, en ese sentido de reclamo, el Salmo 81, un reclamo de Dios hacia su pueblo, el Salmo 81, versículo 10 al 16 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Entonces, mis amados, al leer este texto en el sentido de reclamo como está escrito, pues nos damos cuenta que el pueblo, lamentablemente, que salió de Egipto, no estuvo atento. Dios abría caminos y ellos no estaban atentos. Y esa dureza de corazón que Dios reclama, pues es el enemigo número uno que tenemos en esta noche que detectar y ser librados y arrepentirnos y renunciar a toda dureza de corazón. Porque Dios es un Dios de milagros, un Dios poderoso, un Dios de imposibles. Seguro que sí, seguro que sí. Dios es bueno
Y Él no desampara a sus hijos jamás. Por más que sientas que estás en una encrucijada financiera, por más que sientas que estás en una encrucijada emocional, en una dificultad material, en una circunstancia de desventaja, de estar a punto de perderlo todo, en ese tipo de situaciones, déjame decirte que Dios abrirá camino. La Biblia, en la palabra, está llena de ese tipo de situaciones, de ver cómo Dios obraba donde no se podía hacer absolutamente nada. Y yo quiero decirte, todo mejorará, porque eso es lo que el Señor nos está hablando en esta serie. Todo mejorará. ¿Por qué todo puede mejorar? Porque Dios puede abrir un camino para ti. Lo que pasa es que necesitamos prestar atención. Entonces Él aparece como el yo soy en el verso 10, es decir, Él es el soberano. A Él no le gana absolutamente nadie. Yo soy. Cuando Moisés dijo, pero si voy y me presento delante de Faraón, no me va a creer porque me va a decir aquí a ti quién te envió. Y Dios le dijo, bueno, le dirás, el yo soy me ha enviado. De ahí vienen el nombre de esas consonantes, viene el nombre de Yahvé o Jehová con vocales, que es el nombre de Dios, el yo soy. Es decir, Él es el Dios soberano. Él no le queda grande nada. En cualquier momento Él abre caminos a favor de sus hijos que temen a su nombre. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Está hablando de algo que era imposible, salir de 400 años de esclavitud, y la manera como salieron de forma tan poderosa y extraordinaria. Es el Señor te saca de esa aflicción, te saca de las situaciones más terribles que puedas estar enfrentando. No sé qué te está robando la paz, qué te ha traído angustia. El Señor te saca de esa aflicción, de esa situación, de esas dificultades. Yo estoy creyendo que el Señor nos saca también de estos encierros, ¿verdad? Dios es poderoso para obrar. El Señor te saca de la aflicción financiera. El Señor te saca de la tristeza y de sentirte que estás por debajo y que no has podido levantarte y tener éxito. El Señor te saca. Pero Él dice, mi pueblo no oyó mi voz. Ahí está el reclamo que Dios nos hace. ¿Vamos a escuchar la voz del Señor o no vamos a escuchar la voz del Señor? Dice, Israel no me quiso a mí. ¿Qué reclamo? Ustedes no me quieren. Ustedes no me aman. Ustedes prefieren otras cosas que a mí. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Dios sí abre camino. Pero si yo le muestro al Señor que no lo quiero, que no me interesa, que soy indiferente, que no tengo necesidad de orar, que no me interesa la iglesia, que no me interesa recibir su palabra, que yo solo puedo, que sencillamente yo soy capaz con esto, yo me las arreglo, pues hermano, allí sí va a ser muy difícil, porque estás rechazando lo que Dios quiere hacer, y por eso dice el Señor, yo los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Bueno, entonces ustedes miren a ver qué hace, porque dice la Biblia, caminaron en sus propios consejos. Es una locura, eso es una locura, caminar en nuestros propios consejos y perdernos que Dios obre con poder, abriendo camino y manifestándose de manera sobrenatural. No hagamos eso, no lo permitamos. Dice la palabra, si me hubiera oído mi pueblo. El Señor está reclamando, si ustedes me hubieran escuchado. Hoy tal vez tenemos que con tristeza, con lágrimas, en arrepentimiento, decirle, Señor, tienes la razón. Si yo te hubiera escuchado. ¿Cuántos hoy con humildad, con sencillez, en arrepentimiento podemos decir, Señor, la verdad sí? Si yo te hubiera escuchado. Dice, si en mis caminos hubiera andado Israel, uy, sí, Señor. Cómo abrí puertas, cómo me descuidé allí, cómo fui rebelde. Y qué bueno decirle en este momento, Señor, perdóname por haber andado en mis propios consejos, porque no te escuché, porque no anduve en tus caminos, Señor. Perdóname. Y de esa manera poder como volvernos al Señor
y entender que no podemos vivir sin Él. Porque nosotros, ¿qué vamos a resolver? ¿Qué vamos a resolver? Mira que el dinero no puede, que el dinero puede con todo. No, eso no es verdad. El dinero no puede con todo. Pues con esta pandemia no ha podido, y con muchas otras cosas tampoco podrá. Muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo en los evangelios que el dinero no podía hacer. Y nosotros tenemos que tener mucha humildad, porque es que a veces vivimos como si el dinero fuera el Dios a quien debemos obedecer. Entonces no hacemos las cosas porque, o sea, hay cosas que no hacemos porque no tenemos el dinero. Pero muchas veces, teniendo el dinero, somos tentados a no necesariamente andar en los caminos del Señor. Entonces muchas veces, incluso muchas veces no pecamos porque no tenemos el dinero para pecar. Y eso es lo que el Señor reclama, la dureza de corazón. Dice el Señor que si nosotros andamos en sus caminos, mira lo que hace el Señor. Y aquí es donde espiritualmente algo tiene que venir a nuestro corazón y clarificarnos y abrirnos la mente y el corazón y entender en lo espiritual esto. Mira, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Él tiene el poder. El Señor envía un ángel y mueve la piedra que tapaba la tumba de Jesús para avergonzar a Satanás. Cuando nosotros caminamos con el Señor, ¿qué hace el Señor? Pelea por nosotros contra nuestros enemigos, los derriba con su mano quebranta a nuestros enemigos, y allí es donde Dios abre camino. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere cercarnos, el enemigo quiere impedir que tengamos salida. ¿Qué hace el Señor en el mundo espiritual? Envía a su ejército celestial para pelear contra todos esos espíritus inmundos, contra todas esas tinieblas, y allí es donde se abre camino para nosotros. ¿Por qué no se abría el camino? Porque nuestros adversarios, el enemigo, estaba queriendo impedir que nosotros siguiéramos adelante. Nuestro temor a Dios, nuestra adoración, nuestra confianza en el Señor hace que el Señor pelee por nosotros, quebrante a nuestros enemigos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el mundo de la fe? ¿Te das cuenta lo que es caminar con el Señor? ¿Te das cuenta por qué es que en ese momento Dios abre caminos? Porque es posterior a la intervención de Él, derrotando a nuestros adversarios para abrirnos camino. Y dice finalmente en el versículo 15 y versículo 16, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Recordemos esto con Santiago 4, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ese es el principio de fe. Termina con esta tremenda declaración el Señor: les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Para allá los iba a llevar, a la tierra que fluye leche y miel. Recuerda que este salmo está escrito desde la perspectiva de un reclamo que Dios está haciendo. Para el tema que nosotros estamos viendo hoy, que lo hemos llamado Dios abre camino para ti, pues lo estamos hablando desde el punto de vista afirmativo, es decir, que nosotros no queremos tener la actitud que tuvo el pueblo de Israel y lo tomamos como una promesa. El Señor me da lo mejor del trigo, me da la miel, me saciará con la miel de la peña. Y eso es lo que nosotros debemos creer. Imagínate, salían de ser esclavos, atravesaban el desierto y el Señor abre un camino para que ellos vayan a la tierra que fluye leche y miel. El Señor abre un camino después de no haber visto, después de haber sido esclavos, después de atravesar el desierto. El Señor abre ese camino para sustentarte con lo mejor del trigo en el nombre de Jesús. Una promesa como estas en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Los encierros realmente no es que sean buenos, o sea, son decretos porque hay que colaborar con la emergencia sanitaria y todo el asunto, pero no es que sea pues la solución y lo que más disfrutemos. Pues no lo disfrutamos y no fuimos tampoco creados ni diseñados para estar encerrados, pero tenemos que entender que a pesar de esas circunstancias y de lo que está pasando en el mundo y el desespero que hay de resolver los problemas,
Acá en Colombia, por ejemplo, la locura de una reforma tributaria traída de los cabellos como esas para debilitar más y dañar más la economía de las familias, pues es una locura, pero son esas locuras, esas necesidades del hombre que no tiene una guía del Señor, que está caminando según sus propios consejos. Nosotros no podemos caminar en nuestros propios consejos. Yo no sé ahora mismo a qué tengas que renunciar y pedir perdón de estar caminando en tus propios consejos en tu vida sentimental, tu vida sexual, financiera, tu relación con tu esposa, con tus hijos, tu trabajo, tus actitudes. Y nosotros solitos nos estamos complicando la vida, permitiendo que los adversarios hagan de las suyas por la dureza del corazón. ¿Y qué hace el Señor? Se va. Cuando hay dureza de corazón, el Señor, listo, ok, se va, pero Él se va y se va con la bendición por ahí derecho. Pero cuando nosotros, a pesar de las circunstancias, escuchamos su palabra, le decimos, Señor, enséñame tu camino, le decimos, Señor, yo quiero escuchar tu voz, tal vez con lágrimas por la tristeza de enfrentar una situación difícil, una prueba que nos agobia, pero aún estamos confiando en el Señor, doblamos nuestras rodillas, Señor, guíame, Señor, háblame, Señor, no sé qué hacer. Entonces allí el Señor abre camino. ¿Por qué? Porque estamos atentos a su palabra. Y ahí el Señor cumple promesas y nos sustenta con lo mejor del trigo. Déjame decirte que en tiempos como estos yo suelto esta palabra de fe sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus negocios. Que el Señor te va a sustentar con lo mejor en el nombre de Jesús. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. No sé cuántos hoy reciben esta palabra de fe en sus vidas. Padre, gracias. Yo bendigo, Señor, a las familias que están recibiendo esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que abres camino. Enséñanos a estar atentos. Levanta tu voz y dile, Señor, enséñame a estar atento a tu voz. Te necesito, Dios eterno. Ayúdame, guíame, Señor. Que puedas decirle, Señor, perdóname por la dureza de mi corazón. Perdóname, Señor, por caminar en mis propios consejos, Señor. Mis amados, hay enemigos a nuestro alrededor, enemigos obviamente espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Y el Señor puede derribarlos. Tú vas a cerrar tus ojos y tú vas a creer que el Señor tiene el poder. El poder. Él es ese Dios imparable. Él es ese Dios de imposibles. Y tú puedes levantar tu mano y declarar, y yo sé que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y Él abre camino, Él derriba a tus adversarios. Por eso no puedes dejar de clamar a Dios, de oír su voz. Dios no nos da la victoria porque seamos fuertes, porque no nos dé miedo nada, porque no cometamos errores, no. Pero el Señor sí abre camino en aquellos que temen a Dios y buscan su nombre, escuchan su voz. Dile, enséñame, como David le decía, enséñame tu camino, porque el Señor te da esta promesa, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Padre, yo oro a ti por todas estas familias, confieso y declaro que a pesar del momento difícil, tú cumples esta promesa y les vas a sustentar con lo mejor en el nombre de Jesús. Les vas a sustentar con lo mejor. Es más, planes que no se habían realizado antes, grandes sueños que habían justo en este tiempo, Dios abrirá un camino y se manifestará y te sorprenderá el Señor y será mucho mejor que en lo que supuestamente en condiciones normales o más favorables tú habías planeado. Dios te sustentará con lo mejor. Aleluya. Dile, Señor, yo estaré atento. Vamos, díselo. Yo estaré atento, atento a la palabra,
atento al mensaje, a la palabra que dan mis pastores. Estaré atento en oración, en mis devocionales. Estaré atento con mis ofrendas. Estaré atento, Señor, con los mandamientos que tú me des. Hoy el Señor está hablándole a la iglesia. Una manera de desatar fe y poder de Dios es predicarle la palabra a otras personas. Empieza a orar por otras personas. Mira, que este año tú puedas acercarte a una familia y ganarla para Jesucristo, acompañar toda esa familia, y allí hay bendición. Estás atento a la dirección de Dios, a lo que Dios está ordenándonos, a lo que Dios está. Es que no podemos vivir para nosotros mismos, mis amados. Tenemos que estar atentos al propósito de Dios, al llamado del Señor, a las órdenes que el Señor da, y se cumple entonces esta promesa. Él derribará a tus enemigos. Él te sustentará con lo mejor. Gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si por primera vez has escuchado esta palabra, quiero invitarte que le digas a Jesucristo que entre a tu corazón. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón y te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida y seas mi Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Hagamos algo todos en este momento. Ofrendemos, diezmemos. Ahí en pantalla aparece la información. Estemos atentos a honrar al Señor. Padre, recibe estos diezmos y ofrendas que tu pueblo hoy te entrega, y bendice este pueblo tuyo, Señor, para que anden en tus caminos, Señor, y no en sus propios consejos, y que podamos ver cómo tú abres camino para cada uno de nosotros. Estaremos atentos en Cristo Jesús. Amén y amén. Declaro bendición, abundancia para ti. Dios te sustenta con lo mejor en el nombre de Jesús. Este sábado te esperamos en nuestra alborada a las 5:20 de la mañana. Los jóvenes, sus grupos de visión. Y el domingo, familias bendecidas. Conéctate antes de las 10 de la mañana. Allí nos vemos. Un abrazo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conéctate con Dios. Alborada de oración todos los sábados a las 5:20 de la mañana. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. El próximo domingo 2 de mayo te esperamos aquí en Familias Bendecidas a las 10 de la mañana. Con nuevas fuerzas y sin cargas pesadas encima. Libres de acusación, libres de frustración. Celebración online. Tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Mi esperanza en Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. en medio de la tempestad. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de fe en familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.